noches. Vamos a invitar a personas. A ver quién nos acompaña esta noche en este Instagram Live. No se deja. Pero bueno. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, porque el día de hoy este tema va a estar muy bueno, en lo que se van agregando personas. Muy buenas noches. Hola Carlita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarme. Y el día de hoy les tengo este tema que se llama Felices los Tres, porque sin duda esta palabra de ego todos la hemos dicho en algún momento, pero la gran mayoría de las veces ni siquiera sabemos lo que significa la palabra ego. Tal vez has escuchado la palabra egocéntrico, tal vez has escuchado ególatra o egoísta. Y tiene que ver justamente con esta, digamos, esta máscara que todos los seres humanos tenemos. Porque hay muchas personas. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo ego. ¡Mentira! Todos creamos esa capa, esa máscara, ese mecanismo de defensa para poder sobrevivir en este mundo. Y primero que nada, hablemos, ¿qué es el ego? El ego es justamente esa imagen con la que tú te identificas. Es esa voz en tu cabeza que te dice que eres de cierta manera. Es esa voz que de repente te dice, yo estoy más buena que esa. O de repente pasa un forrazo de vieja y dices, ay no, es que creo que ya me están saliendo más lonjas, ya me tengo que ir a matar al gimnasio. Es esa voz que constantemente te está llenando de ideas la cabeza, que te está diciendo cómo tienes que ser, cómo tienes que funcionar. Es la manera en la que tú te proyectas al mundo. Es la imagen con la que tú te identificas y con la que compartes con el mundo. Seguramente en algún momento habrás dicho, es que yo soy así. Y no necesariamente tienes que ser así. Tú te identificas con eso, porque justamente eso es el ego, es la personalidad con la que tú te identificas, pero tú realmente no eres eso, tú eres mucho más que lo que el ego te dice. En Mujer Sin Juicios le llamamos Lalo o la loca de la casa. Esa voz que constantemente te dice, sí puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Es el ego. Es esa voz que muchas veces creemos que es la voz correcta, pero que en realidad es simplemente la voz que quiere protegerte, pero no necesariamente te protege de la mejor manera, ¿no? Y mientras fuimos niños, fue necesario tener ese contacto con esa mente o tener ese contacto con esa voz para protegernos, pero llegó un punto en la vida en el que nosotros tuviéramos que empezar a manejar ese ego, porque realmente al día de hoy he conocido, bueno, he visto tantas cosas, pero en realidad la gran mayoría de la gente está siendo esclavo de su ego, cuando nosotros tuviéramos que ser, el verdadero ser tuviera que ser, el verdadero yo soy tuviera que ser quien guíe o quien utilice ese ego a su favor. Y justo por eso vamos a hablar acerca de las características del ego. Pero antes de nada, más adelante les voy a explicar cómo es que surge el ego, pero lo más importante es que entendamos que el ego no es malo. El ego tiene una razón de ser. Es un mecanismo de defensa. Son pensamientos que se fueron surgiendo como capitas que nos fueron protegiendo desde que nacemos hasta que empezamos a crecer. Entonces, al final el ego nos ha servido, en su momento ha sido nuestro aliado, pero con el tiempo vino a tomar las riendas de la vida de cada uno de nosotros y
en el momento en el que uno logra comprender esto, entonces puede retomar las riendas. Decirle al ego, oye, gracias, te agradezco que me hayas cuidado tanto tiempo, pero llegó el momento en el que yo tome las riendas de mi vida, que tome la responsabilidad de mi vida. Ahora tú vas a trabajar para mí, no, yo no voy a seguir trabajando para ti. Y la primera característica del ego es egocéntrico. El ego cree que todo le pasa a él. El ego cree que todo sucede alrededor de él, que es la persona más importante. Y realmente la vida no pasa para el ego. La vida está sucediendo. El ego interpreta que la gente le hace, ¿no? Y esto lo he escuchado en alguna ocasión. Casi te dicen, es que el mundo confabula en mi contra. Es que parece que todos me odian. Y realmente no es así. Esas ideas surgen del ego identificándose con una persona que se desvalorizada, que no se sabe apreciar, que no se siente valiosa. Creo que esa es la palabra. Y realmente, si nos ponemos a ver las cosas de manera objetiva, todo lo que acontece en la vida está aconteciendo con o sin nosotros. Entonces, al final, el ego cree que la vida sucede para sí mismo, pero en realidad no está sucediendo para él. Y repito, es egocéntrico porque cree que todo gira a su alrededor, porque cree que todos le hacen, porque es el centro de atención, cuando en realidad no es así. ¿Ok? La segunda característica del ego es victimoso, es victimista. Se la pasa quejándose todo el tiempo. El ego se la pasa diciéndote, es que pobre de mí, es que ay, es que sufro, es que se queja, pero no resuelve. El ego siempre cree que sus problemas son los peores de este mundo. Más adelante les voy a explicar un poquito de esto, pero tiene que ver mucho con una herida original que todos pasamos. Pero, repito, un poquito más adelante les voy a explicar por qué sucede todo esto, ¿no? Otra de las características que tiene el ego es que es reactivo. Cuando tú estás en el ego, crees que te hacen y entonces tú reaccionas. Estás a la defensiva. Por ejemplo, cuando llegas tarde al trabajo, es tu hábito llegar tarde al trabajo. Y entonces la jefa o el jefe te llama la atención porque llegaste tarde, ya en la 10ª ocasión llegaste tarde. ¿Cuál es la consecuencia de ese llamado de atención? Reaccionas, te enojas, ¿pero por qué? Pero que no tiene nada de malo, es que se me hizo tarde, es que el tráfico, es que esto, es que el otro. Reaccionamos ante situaciones cuando nos sentimos agredidos, pero no tomamos la parte de responsabilidad que nos corresponde. Una persona responsable, un adulto responsable, porque el ego tiene mucho que ver con una inmadurez que no necesariamente tiene que ver con la edad, con una inmadurez emocional. Entonces, cuando un inmaduro emocional se enfrenta en esta situación, cree que el jefe lo está atacando, cuando en realidad él es responsable de haber llegado no una, sino en varias ocasiones tarde. Ok, que se te haya pasado un día, pues se entiende. Y es que también depende mucho de la persona con la que te topas, ¿no? Porque hay personas que te pueden decir, ok, ¿qué pasó? No, pues es que, ¿sabes qué? El tráfico se puso terrible y pues llega tarde. No pasa nada, solo evita llegar tarde nuevamente. Puedes toparte con alguien así. Pero ¿qué tal que te topas con alguien que tiene el ego tan grande que no puede comprender esa parte? Que te dice, es que ya van 10 veces que llegas tarde, te voy a correr, ¿Tú qué haces? Reaccionas. O el ego es el que reacciona en realidad. Y es que dice, el jefe me está agrediendo, el jefe la trae contra mí. Y no es así. Realmente, cada vez que uno reacciona ante situaciones
cuando no aprendemos a gestionar nuestras emociones, cuando no hemos trabajado no hemos ido madurando emocionalmente hablando, tendemos a reaccionar, a ser reactivos, y eso, lejos de afectar al otro, nos termina afectando a nosotros. En muchas ocasiones hemos platicado de la forma en la que afecta la salud, el reprimir las emociones o en reaccionar, porque el hecho de reaccionar ya está de alguna manera acrecentando la situación o haciendo más densa la situación, cuando pudo haber sido desde otro ángulo que pudiéramos haber accionado, más que reaccionado, accionado, ¿ok? La cuarta tiene sombra. La sombra es esa parte que tú no quieres que nadie vea. Son tus secretos más ocultos, son tus cosas más íntimas. Es eso que no quieres que nadie vea. Y forma parte del ego. Y no sé si han escuchado ustedes que ese dicho que dice, lumbrera en la calle, oscuridad en su casa. O candil en la calle, oscuridad en su casa. Por ahí va. Pero al final es una realidad que todos vivimos. En algún punto, todos nos ponemos una máscara porque necesitamos ser aceptados afuera y fingimos, vivimos actuando, no siendo nosotros, y eso se va convirtiendo en sombra. Vas reprimiendo ciertas cosas que necesitas sacar en algún momento, ¿no? Eso también forma parte del ego, la sombra, lo reprimido, lo oculto, lo que no quieres que nadie sepa, ¿no? Y que luego, si no se aprende a gestionar, bueno, termina desencadenándose en cosas muy, muy oscuras, en cosas muy, muy destructivas. Pero bueno, esos son otros temas. El punto número 4, y el punto número 5 de las características del ego, y es que esta es, creo que, la más importante. El ego es como un saco roto, jamás se llena. El ego nunca se puede saciar. El ego nunca está conforme, nunca está contento, siempre quiere más. Por ejemplo, una manera de manifestar el ego es cuando, por ejemplo, las mujeres tenemos ese hábito, ¿no? Estoy triste, ay, me voy de compras, porque ya con eso estoy, pues me libero, no sé, me siento más feliz. Y realmente no, estás queriendo cubrir un vacío emocional que no va a llenar ni la ropa, ni los zapatos, ni el perfume, ni nada. O sea, yo no estoy diciendo que andes desnuda en la calle, no estoy diciendo que andes en peluches y que no te compres ropa y que no te compres zapatos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que recurrir a eso para querer cubrir un vacío es imposible, no sucede. Lo único que haces es hacer como que más grande la herida porque no la estás atendiendo, la estás dejando pendiente, ¿no? Y sin duda esto pasa mucho en las relaciones. Siempre quieres más, siempre quieres que te atiendan más, siempre quieres que te cuiden más, siempre quieres que te den más. El ego nunca se llena. Y precisamente por eso quiero explicarles cómo es que surge el ego. Cuando estábamos en la pancita de mamá, estábamos en nuestro hábitat preferido, en el lugar donde todo estaba seguro, donde todo estaba bien, donde no pasaba nada, donde podíamos disfrutar de un clima agradable, no teníamos que hacer nada, no teníamos que trabajar para comer, todo lo teníamos así. Todo lo teníamos así. A ver, creo que me entró una llamada. Todo lo teníamos así, todo estaba bien para nosotros, y en el momento en el que nace el bebé, el ser humano, en ese momento es la esencia, es el ser, el verdadero ser. Pero al momento en el que cortan ese cordón umbilical, se crea un sentimiento de separación. Se crea un sentimiento de que algo te falta. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Y luego, por eso el niño también llora cuando cortan el cordón umbilical. Y, hola Mari, ¿cómo estás, hermosa? Hola, no
sé qué es. Saludos, saludos. Y realmente esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? En algún momento nosotros pasamos por esa situación, todos nacimos, a todos nos cortaron el cordón umbilical y en algún momento algo se rompió, algo sucedió, surge una herida original y cada ser humano la interpreta de manera diferente. Amén con todo lo que traes cargando en el ADN de información transgeneracional y lo que vas absorbiendo en la vida. En ese momento se rompe algo. El niño empieza a sentirse vulnerable. El bebé empieza a decir, ¿cómo? O sea, ¿por qué me sacan de ahí si ahí estaba yo tan cómodo? O sea, ya hay frío, ya hay calor, ya siento dolor, ya siento hambre, ya siento, no sé qué siento. Entonces ahí es donde empiezan a formarse capas que se llaman ego, se empieza a formar el ego. Haz de cuenta que es como una olla que empiezas a meterle verduras y pollo y condimento y bueno, se empieza a cocinar el ego. En ese momento el niño empieza a conectar con ese instinto de supervivencia y empieza a interpretar el mundo. Cuando un ser humano nace, es como una hoja en blanco, listo para ser escrito, listo para que se escriba su historia. Y esa historia se va escribiendo a través de lo que va experimentando. El niño o el bebé, el ser humano en ese momento va absorbiendo todo tipo de estímulos auditivos, visuales, a través del olfato, a través del oído, bueno, del tacto. Todos sus sentidos están percibiendo información y van creando una interpretación del mundo. Recuerda que un bebé no sabe hablar, no sabe comunicarse, no entiende de razones. Simplemente va interpretando lo que va recibiendo. Entonces, en ese proceso se va creando el ego. Se van formando capitas para que ese niño se pueda proteger. Para que vaya... y es que un bebé es necesariamente dependiente. Depende de una madre para alimentarse. O sea, no es como que ya nació el niño, a ver qué come. No, hay que cuidarlo, hay que atenderlo. Estás en tu momento más vulnerable cuando eres un bebé. Y a partir de los 3 años se empieza a manifestar el ego. Ahí es cuando el niño ya empieza a entablar comunicación, ya empieza a crear sus propias interpretaciones lingüísticas de lo que es el mundo, de lo que es el universo, de lo que es su contexto, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a formar el ego. Entonces imagínate si ya de entrada cuando naciste te desprenden de la mamá, te sacan abruptamente del lugar tan cómodo donde estabas, ya vienes dañadito. Y luego con todo lo que va sucediendo, que si, bueno, si te dijeron que no, que eras tímido, pues ya te la compraste. Que te dijeron que eras enfermizo, ya te la compraste. Y así se va formando el ego. Y justamente cuando llega un momento en el que los padres dejan de cumplir con esa función de protección, porque en algún momento ya tendemos a ser más independientes. Entonces, ya papá no nos cuida, ya mamá no nos cuida. Ahora, ¿quién me va a cuidar porque yo no me sé cuidar? Pues una pareja. Y ahí es cuando empiezan las relaciones tóxicas. Ya a todos nos ha pasado. Nadie nos enseña esto en la escuela. No hemos aprendido, vaya, no nacemos sabiendo cómo manejar el ego. Sin embargo, una vez tú eres adulto, tienes la responsabilidad de hacerlo. Por eso el niño no es responsable de lo que aprendió, pero el adulto es altamente responsable de sanar esas heridas, de ir descubriendo cuál es su herida original, con qué se está identificando que lo está haciendo sufrir, desde dónde vienen tus dependencias. El que yo me compare con otro ser humano, de si es mejor él o soy mejor yo, tiene que ver con el ego. El ego es el que nos hace compararnos, es el que nos hace sentirnos menos o sentirnos más que otra persona. No es tu verdadero ser, es tu ego. Y precisamente para tener buenas relaciones, lo más importante es aprender a convertir al ego en nuestro amigo. Dejar de ser esclavos de nuestro ego y convertirlo en nuestro aliado. Ahora sí que en nuestro sirviente.
¿Y cómo lo podemos hacer? Ahora les voy a explicar. Pero antes de eso, quería comentarles por qué se llama Felices los Tres. Creo que en la medida en la que uno aprende a gestionar esa voz interna, aprende a dirigir al ego, podemos tener mejores relaciones. Ya no llego a una relación para necesitar. Ya no llego a una relación para que me den. Aprendo que eso viene del ego, que mi verdadero ser no es eso. Mi verdadero ser es abundancia, plenitud, paz, tranquilidad, equilibrio. Ese es mi verdadero ser. El ego es simplemente la mentira que me cuenta mi mente de lo que yo soy, o de lo que yo necesito, o de lo que yo tengo que hacer, ¿ok? Y como les decía, ¿cómo puedo hacer que el ego se convierta en mi aliado? ¿Cómo puedo empezar a utilizar al ego a mi favor? Sobre todo en el caso de las relaciones de pareja, porque luego eso creo que es una historia que todos hemos vivido en algún momento. Hoy que ya puedo entender que la gran mayoría de las personas, o que en su momento yo buscaba una pareja para que me diera, y aprendí a trabajar justamente esta gestión emocional, aprendí a escuchar esa voz y a dialogar con ella, que ahorita les voy a explicar más o menos los puntos. Aprendí a tener mejores relaciones, pero tuve que empezar conmigo, porque el ego cree que los otros siempre tienen la culpa. El ego cree que los otros tienen que resolver mis asuntos. El ego cree que los otros tienen que darme a mí sin que yo tenga que dar nada, o que los otros tienen la obligación de mantenerme feliz. Y mientras el ego lo siga creyendo y mientras el ego siga dirigiendo tu vida, tus relaciones van a ser una caca. Porque nadie puede llenar tus vacíos más que tú. Todos los seres humanos, en alguna medida, estamos buscando que nos den algo. Pero si tú entiendes que nadie te puede dar ese algo, entonces aprendes a llegar a una relación a compartir, no a pedir. Por eso es importante aprender a gestionar a la loca de la casa, a escuchar esos pensamientos, a escuchar esa voz que lejos de ayudarnos, muchas veces nos destruye, nos hace sufrir, nos cuenta historias que nos hacen sentir mal y que además nos hace tener malas relaciones de pareja, con los padres, a lo mejor con los hermanos, a lo mejor en el trabajo. Y esto es un ejercicio, creo que de toda la vida, de toda la vida. Esto de aprender a dialogar con el ego es un ejercicio constante, porque tantito te distraes, te agarra el volante de la vida y vuelve a manejar el ego. Entonces, creo que es un ejercicio constante, estar pendiente del ego para poder aprender a gestionarlo, ¿no? Y el primer punto, ¿cómo puedo usar el ego a mi favor? Precisamente el primer punto es observar los pensamientos. Esto al principio es complicado. Estamos habituados a escuchar esa voz que además nos viene a contar historias destructivas y desastrosas. Entonces al principio cuesta un poco de trabajo, pero no es imposible. En la medida en la que tú vas tomándote pausas, haciendo, a ver, espérate, ¿qué me dices? En esa medida tú vas a poder cacharte con más frecuencia. Y te dejo de tarea que lo hagas, practícalo una semana, simplemente en el momento en el que empieces a escuchar esa voz que te dice, es que no puedes, es que no eres suficiente, es que él es mejor que tú. En ese momento le dices, ¡stop! ¡Para! ¿De qué me hablas? Mentira. No es verdad. Todo lo que el ego te dice es mentira. Está buscando protegerte. Recuerda, no es que el ego sea malo. Es un mecanismo de defensa que en su momento te sirvió. Porque si tú no hubieras tenido ego en la escuela, bueno, hacían contigo lo que quisieran.
Si tú no hubieras tenido ego, a lo mejor, no lo sé, no hubieras podido empatizar con otras personas. El ego es necesario para podernos conectar con este contexto, con este mundo. Pero sin duda llega un momento que lejos de ayudarnos nos estorba. Y aprender a escuchar, a poner atención a esas historias que nos está contando el ego, nos va a ayudar un montón. Me siento a hablar con esa voz para ser mi amiga. Así es, Mari, sí. La verdad es que en la medida en la que tú vas escuchando esa voz, en esa medida ya como que son cuatas. De verdad como que ya pueden sentarse a echar el café, un vinito, algo, para poder gestionar la situación mejor. El punto número 2, no pelees con tu ego. Porque me ha pasado igual que me dicen, es que llegó el pensamiento y decía yo, vete, no te quiero. No te sirve de nada negarlo. El ego está ahí, no se va a ir. Es parte de ti, forma parte de ti. Es con lo que te has identificado tantas veces, toda tu vida. Entonces no es sencillo, pero no pelees con él. Toma una pausa y dile, a ver, Lano, ¿de qué me hablas? Dialoga, interactúa con esa voz. Obviamente no te vas a poner a hablar frente al espejo como en voz alta y menos en la calle porque te van a llevar al manicomio. Pero puedes hacerlo de manera interna. Puedes hacerlo en silencio. Hacer tú mismo a esos diálogos para poder descubrir para qué te está diciendo esas cosas. Porque repito, esto es algo inconsciente. El ego lo que quiere es protegerte. La historia que te está contando, te la está contando con la intención de que tú no salgas dañada. Por ejemplo, voy a hacer ejercicio. Y entonces te paras, te pones los tenis, te vas a caminar. Y estás a punto de salir a tu casa y de repente el ego te dice, ¿a dónde vas, mujer? Si ya tienes los juanetes bien lastimados. Ay, sí, pero si tu espalda, mujer, ¿a dónde vas? Regrésate a tu casa, tú no puedes caminar. El ego lo que quiere es mantenerte segura. No es que te quiera hacer daño, quiere mantenerte segura. Pero en ese momento tú le vas a decir, calma, todo está bien, no te preocupes. No voy a hacer grandes distancias, nada más voy a empezar 10 minutos. Calma, no pasa nada. Aprender a gestionar esos mensajes. Yo de verdad es que a veces hasta me divierto un montón cuando empiezo a hacer ese diálogo con Lalo, porque en verdad digo, ¿es en serio? O sea, esto ya lo habíamos platicado, pero en la medida en la que tú vas tomando el lado amable de la situación, es mucho más sencillo que puedas gestionar esos pensamientos. Si tú los niegas, si tú los reprimes, más se van a presentar, más te van a molestar, más van a estar ahí queriendo hacerte daño. Entonces, lo más sano es que aprendas a dialogar con esa voz, a tomarte un café con ella y decirle, ¿qué me quieres decir? ¿Para qué me estás diciendo esto? Mira, podemos hacer esto mejor. O sea, ¿de verdad es eso lo que dices? Cuestiónala. Cuestiónala porque en el momento que tú la empieces a cuestionar, esa voz se queda en silencio. Te lo aseguro. Y el punto número 3. Revisa tu historia y cámbiala. Por ejemplo, esta es una historia que seguramente a muchas mujeres se van a identificar con esto, que en algún momento habrás dicho, ay, esa vieja está viendo bien feo a mi novio. Ahorita le voy a tirar la bronca porque ¿cómo se atreve? Y la verdad es que, amiga, tu novio está bien feo, nadie lo quiere. Pero es la historia que te está contando tu ego. ¿Sí me explico? O sea, no es que sea verdad. Cuestiónate si de verdad a lo mejor ella simplemente volteó y tú ya imaginaste que te quiere quitar al marido o que te quiere quitar al novio. Y no es verdad. Es una historia que te estás contando en la cabeza. Además, una de las cosas que yo he aprendido es que lo que es tuyo, nadie te lo quita. Así pasen 1000 viejas. Si él de verdad te quiere, no se va. Y no tienes que estar peleando por nadie y no tienes que estar haciendo ningún tipo de desmán por proteger al marido. No necesitas. Lo que es tuyo, nadie te lo quita. Y si no es tuyo, pues solito se va. Eso me queda más claro que nunca el día de hoy. Y creo que de las cosas que más me ha servido entender que la persona que quiere estar conmigo seguirá conmigo el tiempo que quiera estar y el tiempo que se quiera ir, pues que siga su camino.
porque esa es otra de las cosas del ego, ¿no? Así es, nadie se va si no quiere. Exacto, o sea, el que quiere estar contigo se queda. El que nada más está viendo dónde pica, pues ahí pica acá y al rato picará por allá. Pero en lo que es tuyo, nadie te lo quita. Y otra de las cosas que tienen que ver con el ego es el hecho del apego, ¿no? Creer que es mío. Ese hombre es mío. No, hombre, o sea, ¿cuál tuyo? Él es de él, yo soy mía y él es de él. Nadie nos pertenece, nada nos pertenece incluso. Todo en esta vida se acaba, toda esta vida tiene una fecha de caducidad. Hay cosas que tardan más tiempo, hay cosas que tardan menos tiempo, pero todo tiene una fecha de caducidad. Todo es transitorio. Entonces, nada te pertenece. Ni siquiera la casa donde vives, ni siquiera tus hijos, ni siquiera nada te pertenece. Realmente creo que en este mundo estamos como de intercambio, como que hoy estoy aquí, mañana me voy para allá y esto es mío hoy, pero al rato pasa a manos de alguien más. Entender que nada me pertenece, que nadie me pertenece, le da paz a mi alma, porque entonces yo no tengo que pelear por eso. Pero repito, el apego tiene todo que ver con el ego. Y no es que sea malo. El ego quiere protegerte. Porque una de las historias, ¿no? El ego dice, es que si se va, ¿con qué me quedo? ¿Quién me va a cuidar? ¿Y ahora cómo voy a estar sola? Porque no hemos aprendido a vivir solos. Eso creo que es una de las cosas más importantes, sobre todo para las mujeres, ¿no? O hablando desde mi experiencia, he podido entender que en la medida en la que tú aprendes a estar contigo, en la medida en la que tú aprendes a estar sola, pero sola disfrutando de tu soledad, sola conectando contigo, sola sintiendo, porque es otra de las cosas, nos encanta evadir. Al ser humano le encanta evadir las situaciones, le encanta ponerse en una burbuja de cristal, que nadie lo toque, que no quiero saber de nada. No, no se trata de eso. Se trata de enfrentarme conmigo misma frente al espejo, ver, reconocer lo que no quiero, lo que me incomoda, lo que me choca ver de mí, sentirlo y aceptarlo. Porque en esa medida el ego se va diluyendo. Porque te pones vulnerable, porque eres tú frente a ti. El ego como que se hace un ladito. No está sencillo, no está fácil, pero creo que es la única manera de realmente trascender. Cuando eres honesta contigo, cuando te paras frente a ti, te hablas con la verdad, dejas de fingir, dejas de mostrarle la máscara al mundo y te pones en esa situación de aceptar lo que te está doliendo y permitirte sentirlo, te va a ayudar a liberarte de ese carcelero que se llama ego. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. Lo hice con todo mi corazón. Recuerden, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos a través del chat de Mujer Sin Juicios. También estamos a través de Facebook. Y bueno, les mando millones de bendiciones. Mi nombre es Vanessa Acuña, soy tu coach del alma, la que ayuda a las mujeres a ser libres de dependencias emocionales. Y nos vemos a través de Mujer Sin Juicios el próximo martes. Les mando millones de bendiciones. Hasta luego.